Vamos a seguir con la exposición de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a enfocarnos ahora en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Solo para hacer un repaso de lo que hemos visto, hemos hablado que la carta de Pablo a los Efesios tiene 6 capítulos y se puede dividir en 2 grandes secciones. Las realidades espirituales, capítulos 1 al 3, y las responsabilidades espirituales, capítulos 4 al 6. La carta de Pablo a los Efesios tiene muchas lecciones y unas de las más importantes tienen que ver con la iglesia y también con la vida cristiana. Hemos visto que en la primera sección de la carta, los capítulos 1 al 3, que habla de las realidades espirituales, Pablo va a dar 4 explicaciones y va a elevar 4 oraciones. A estas alturas ya hemos visto 2 de las oraciones y una de las explicaciones. Vimos la oración breve en el versículo 3 del capítulo 1, que es una bendición a Dios, y luego vimos la explicación número 1, que son las bendiciones espirituales del creyente, versículos 4 al 14. Después vimos la oración en la que Pablo intercede por los creyentes para que tengan un conocimiento pleno, en los versículos 15 al 23 del capítulo 1, y ahora vamos a pasar a la segunda explicación, que es la del capítulo 2, versículos 1 al 10, donde Pablo nos va a contrastar la condición y la conducta de los que no están en Cristo con los que están en Cristo. ¿Ok? Vamos a leer ese pasaje. Voy a leer ahí en la versión Reina Valera. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Aquí entonces Pablo comienza a dar una segunda explicación después de haber orado por los cristianos a fin de que puedan recibir un conocimiento pleno, un espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de lo que Dios ha hecho por ellos. Y Pablo está haciendo un contraste en los primeros versículos. Él describe cuál es la condición de todos los seres humanos que no tienen a Cristo, entre los cuales todos nosotros anduvimos en un tiempo, con lo que es Dios y lo que ha hecho Dios por nosotros ahora. Lo que somos nosotros y hacemos nosotros sin Cristo, con lo que Dios hace por nosotros y espera de nosotros ahora que estamos en Cristo, en términos generales. Y vamos a ver los detalles. Vamos a ver en primer lugar cómo era la condición y la conducta del ser humano cuando no está en Cristo. ¿Ok? Empieza ahí en los versículos 1 al 3. Y Pablo va a describir tanto la condición como la conducta. Fíjense bien. En primer lugar, ahí tenemos nosotros en Reina Valera que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y tengo que aclararles que la frase Él os dio vida a vosotros, la frase Él os dio vida a vosotros, no está en el idioma original. En los traductores de Reina Valera la pusieron aquí probablemente para que fuera más entendible la oración gramatical de los primeros versículos, porque fue demasiado larga. Y en el castellano las oraciones demasiado largas tienden a ser confusas para las personas que hablamos español. Entonces es probable que por esa razón los traductores de esta versión pusieron lo que dice en el versículo
6, si no me equivoco. Perdón, en el versículo 5 que dice, ¿se fija? Aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces les voy a enseñar otras versiones de la Biblia para que vean que lo que acabo de decir así es. Esta frase, Él os dio vida a vosotros, no está aquí en el original. La Biblia textual dice, en cuanto a vosotros estabais muertos. ¿Se fijan dónde empieza? ¿Dónde está esa frase? No está. No está, ¿verdad? Reina Valera actualizada dice, en cuanto a vosotros estabais, no, tampoco está aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero en Reina Valera 60 sí está. Solo es una aclaración. ¿Por qué? Porque en realidad esta frase está fuera de lugar. Pablo no está enfocando ahorita la vida, está enfocando la muerte. ¿Ok? Ahorita está en la parte de la explicación donde va a enfocar el pasado y la realidad del hombre sin Cristo. No, la vida no es parte de eso. ¿Ok? Entonces aquí empieza diciendo, ¿cuál era la condición espiritual de la persona que no está en Cristo y de los creyentes antes de estar en Cristo? Y empieza diciendo, fíjense bien, varias cosas él va a decir. En primer lugar, dice ahí, en el versículo 1, ¿qué dice él? En primer lugar dice que antes de creer en Cristo, los cristianos, ¿cómo estaban? Muertos. Muertos en delitos y pecados. Es obvio, por sentido común. Entonces, que en la Biblia se puede estar muerto y al mismo tiempo vivo. O sea, se puede estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. ¿Sí? Pablo dice lo mismo en Colosenses. En Colosenses 2:13, él dice lo mismo. Que nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios perdonó todos nuestros pecados cuando estábamos muertos. ¿Ok? Así que la condición espiritual del creyente antes de conocer al Señor, en primer lugar dice que estábamos muertos en transgresiones. Esa palabra delitos es la misma que les dije ayer, que perdonó todos nuestros pecados. En Efesios 1:7 es la misma palabra, en nuestras transgresiones y pecados. Segunda condición. Aquí estamos hablando de la condición. O sea, tú no tienes que hacer nada. ¿El muerto qué hace? Nada. Es un estado. La muerte es un estado. No es una acción. Es una condición. ¿Sí me doy a entender? Tú no puedes no mover ni un dedo y sigues estando muerto. ¿Sí? Ok. Segunda descripción de la condición que yo encuentro aquí está en el versículo 3 al final. Dice el versículo 3. La última frase. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Éramos qué? Entre los cuales también todos nosotros, los hijos de ira. Muy bien. Al final. Éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Hijos de ira. La palabra hijos aquí se refiere a hijos niños. Como que dice, éramos engendros de la ira. O sea, éramos hijos por naturaleza. Tú no tenías que mover ningún dedo y lo que le despertabas a Dios no era ternura. Ay, mira mi engendro. Ay, mira qué bonita criatura. No, le despertábamos ira. Esto es un golpe demoledor a ese popular y falso refrán de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿De veras? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tiene ira no solo contra el pecado, sino también contra el pecador. ¿Me voy a entender? O sea, ahí no dice que somos nosotros hijos, o sea, que nosotros seamos ira, sino que Dios tiene ira con nosotros. Claro que sí. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de quién? De Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Dios siente ira contra los seres humanos y contra sus injusticias e impiedades. Romanos 2:5 dice que Dios dice que nosotros abusamos de su paciencia y de su tolerancia y lo único que hacemos es acumular ira para el día de la ira y del juicio de Dios cuando no estamos en Cristo. 2:5.
5, 2, 4 y 5. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer? Sí, hermano. Si nos está, o sea, no está amando al pecador, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Te voy a hacer una. ¿Tienes hijos, Betty? Sí, ¿Cuántos tienes? dos, ¿Los amas? sí, ¿Te hicieron enojar alguna vez? sí, ¿Sí? sí. Entonces los amabas, pero todavía te hicieron enojar. ¿Cómo? ¿Los has amado siempre? Sí, ¿Nunca los has dejado de amar? no, creo No, que ¿verdad? ¿Crees que no? Pero de todos modos te hicieron enojar. Sí, O sea que existe una persona imperfecta como tú y como yo que puede al mismo tiempo amar, pero al mismo tiempo estar bien enojada por lo que hacen a veces, ¿o no? sí, Y a nosotros a imagen y semejanza de quién fuimos hechos. de Dios. Ok. ¿Respondí a tu pregunta? Sí. Ok. Sí, ahí lo tenemos, lo puse en la pantalla. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está. Entonces, ¿siente o no siente Dios ira? Sí. ¿Y contra quién la siente? Contra los pecadores, contra los muertos espirituales. ¿Sí o no? Para nosotros ya no hay juicio, ¿verdad? Vamos a dejar que Pablo responda esa pregunta en unos minutos, ¿ok? Es que ya me Pero- Pero está hablando de los no creyentes. Ok, voy a responder. Ella pregunta que si para nosotros hay juicio o no. Es que ella me lo preguntó. mi Sí hay juicio, Sí. sí hay juicio. La única diferencia es que cuando tú vayas a juicio, la ira de Dios va a quedar absorbida por Cristo, pero vas a dar cuentas. Ajá, sí era lo que le explicaba, es que ella me lo preguntó mi discípula. Entonces yo le dije que sí iba a haber un juicio, pero no para decir, ay, tú vas a ir al infierno. O sea, nosotros ya somos algo. Pero sí Pablo para dice dar en cuenta. Romanos 14, versículos 9 y 10, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos. Romanos 14. Pablo, cuando hablaba del tribunal de Cristo, también en 2 de Corintios 5 dice que con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Qué dice? Cuando mis hijos me hacen enojar y yo los mando venir. Ven. Ellos saben que los amo, pero no se van a salvar de la regañada o de la disciplina. ¿Entiendes? Agárrense porque vamos al juicio. Agárrense porque vamos a ir al juicio todos nosotros. Aunque sea salvo. ¿O por qué creen que la Biblia dice toda lágrima será enjugada? ¿Eh? No, que ya no íbamos a llorar, no habrá dolor ni muerte ni nada, pero va a haber juicio. Si dice que toda lágrima va a ser enjugada, va a ser porque algunos vamos a... ¿Me entiendes? A ver, ven acá, Luisito. Ven acá. Vamos a hacer cuentos tú y yo. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Teme. Dice hermano, y pagará cada uno conforme a lo que haya hecho. Muy bien. Entonces, estaba hablando que volvemos a Efesios 2, ¿ok? ¿Sí? Efesios 2. La condición del hombre, del cristiano, antes de conocer al Señor, estaba muerto. Era hijo de ira, ¿sí? Ahora vamos a ver su conducta. Volvamos al versículo 2. En los cuales, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es el verbo? Divisteis. Anduvisteis. Esta es una de las palabras claves de Pablo en Efesios. Anduvisteis. El verbo griego suena así, peripateo. Y es la palabra que se usa, es el verbo para traducirse como andar o caminar. Y se usa para referirse al estilo de vida de una persona o a su conducta. ¿Sí? Y es muy obvio que Pablo está haciendo un contraste aquí, porque va a usar este verbo aquí al principio en el versículo 2 y lo va a volver a usar en el versículo 10. A ver, alguien que lea el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué? Anduviésemos. Entonces está diciendo, antes, cuando no estamos en Cristo, andábamos así, pero ahora que Dios nos salvó, ha preparado buenas obras, ¿para qué? Para que andemos así. ¿Entiende? Andaban y andemos. ¿Se dan cuenta? Entonces él va a hacer, este es un paquete de pensamiento y la palabra andar es parte del paquete.
Y aquí vamos a ver la conducta del que no está en Cristo. Dice, ¿cuál es esa conducta? En primer lugar dice, en los cuales anduvisteis, primeramente aclaremos, la frase dice en otro tiempo. O sea, aquí está hablando Pablo a los cristianos, pero no de su condición ahorita y de su conducta ahorita, sino de su conducta ¿cuándo? Antes, ¿verdad? Antes. O sea, lo que va a decir aquí no es ninguna excusa para nosotros que ya estamos en Cristo. ¿Ok? Sino es lo que éramos y lo que hacíamos. ¿Qué hacíamos? Aquí dice que nosotros seguíamos y va a mencionar a los 3 enemigos del cristiano aquí. La influencia que ejerce sobre nosotros en una mala conducta. Fíjense bien. Dice entonces, antes de leer lo que dice el versículo 2. En una sola palabra, la última palabra resume cuál era la conducta del que está muerto espiritualmente. ¿Y cómo dice ahí la palabra? Desobediencia. Esa es la conducta, todo lo que hace el muerto para Dios, ¿qué es? Desobediencia. Aún las buenas obras que hace para Dios es desobediencia. ¿Por qué? Por lo que he dicho en otro momento, que cuando uno no está en Cristo, aún las buenas obras que hace, casi siempre las haces por los motivos incorrectos. ¿Ok? Y en una sola frase podemos decir, las haces por motivos humanos, no para la gloria de Dios, sino para la gloria mía o para complacer a otros hombres. ¿Me doy a entender? Y para Dios eso es considerado desobediencia. ¿Sí? Hijos de desobediencia. Y yo he explicado antes también, cuando tú encuentras la frase hijos de, en algunas ocasiones es una expresión idiomática para referirse igual a. O sea, ahí va el hijo. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? Hicieron de Jesús. ¿Qué es lo que están diciendo? No solo que es hijo de un carpintero, sino que él es carpintero. Eso es lo que están diciendo. Por eso cuando Jesucristo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, entonces los judíos agarran piedras y lo quieren matar. Y Jesús le dice, ¿por qué obra me apedrean? ¿Por qué obra me quieren matar? Y ellos le dicen, por ninguna obra te queremos apedrear, sino porque tú dices que Dios es tu Padre, haciéndote igual a Dios. Porque esa frase entre los judíos, hijo de, significa igual a. Así que decir que antes nosotros éramos hijos de desobediencia, ¿qué significa entonces? Que éramos desobedientes. ¿Ya entendieron? La condición, muerto. Ira, hijos de ira. ¿Ahora ya entienden? Somos la piedra en el zapato de Dios cuando estamos en Cristo. Somos los desobedientes. Esa es la conducta resumida en una sola palabra. Ahora vamos a verla con más detalle. La va a describir Pablo, que la conducta del hombre, del cristiano, antes de conocer a Cristo, se caracterizaba por estar bajo la influencia de 3 fuerzas. En el versículo 2 se nos mencionan y en el versículo 3. La primera fuerza dice, nosotros andábamos, nuestro estilo de vida, nuestra conducta era siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Hay 2 palabras griegas que se traducen al español mundo. Una es cosmos y otra es aionos. La palabra cosmos se refiere al mundo visible, al mundo tangible, a las apariencias, de donde viene la palabra castellana cosmético, que se refiere, es una alusión a lo que se ve. ¿Me entienden? Eso es cosmos. ¿Cómo lo crean? Sí, es lo que se ve, lo tangible. No necesariamente es lo creado, porque a veces son cosas artificiales, pero de todos modos es visible. ¿Me entienden? Entonces, pero hay otra palabra griega que se traduce en mundo y es la palabra aionos. Y esa palabra significa sistema o era. Entonces en la Biblia solo hay 2 eras en el idioma griego. La era presente y la era venidera. La era presente es el sistema
mundano donde rige Satanás y todos los pecadores viven. Y la era venidera es donde ya Cristo rige y la vida eterna incluye en eso. ¿Me doy a entender? Lo último, ¿cuál fue? Perdón. Es la era venidera, dije, es ya donde está Cristo gobernando y donde nosotros entramos a una nueva era donde Cristo es el rey, es el gobernante y cuya plenitud va a ser el futuro cuando sea todo el mal puesto en su lugar. ¿Me doy a entender? Así que nosotros ahora ya vivimos en la era nueva, al menos en la primera parte, que todavía tiene un traslape con la era mundana. ¿Me doy a entender? Entonces Pablo está diciendo que antes nosotros seguíamos la corriente de esta era gobernada por el príncipe de la potestad del aire, de esta generación. Entonces la primera influencia que ejerce poder sobre el creyente antes de ser cristiano es la corriente de esta edad. Esta edad se caracteriza por ser terrenal, por ser temporal, por ser escéptica, por ser materialista, por ser egocéntrica. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que nos movía a nosotros. Antes de conocer a Cristo, imagínate, ven, vamos a la iglesia el domingo en la mañana. ¿El domingo en la mañana? ¿Qué te pasa? El domingo en la mañana es para levantarme tarde, para comerme un menudo, para irme al fútbol. No, que da dinero para la causa de Cristo. ¡Estás loco! ¿Cómo que dar dinero? No. Si para eso trabajo duro, para darme mis gustos, tráeme una caguama, ándale. O sea, así es la era sin Dios, ¿no? ¿Y qué hacíamos nosotros? Seguíamos la corriente. Ay, te vas, eres más con la corriente de esta edad. Segunda influencia sobre la conducta del hombre sin Cristo. Ahí dice claramente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que, ¿cuál es la palabra? Ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos, ya no somos, pero hay unos que todavía son, ¿sí o no? Y esos no solo siguen la corriente de este mundo como nosotros lo hacíamos, sino que además el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, fíjense que no lo llama el rey. ¿Cómo lo llama? El príncipe está debajo del rey. ¿Quién es el rey? Dios. Ah, ¿verdad? Este es el príncipe. El príncipe puede tener hegemonía sobre un territorio, pero encima está el rey y el día que quiere el rey viene y lo sujeta, ¿no? Entonces este príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia se le llama. Oigan lo que dice aquí. Quiero que tomen una pausa y lo procesen. Operar significa trabajar en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo? Ahora. O sea, en este preciso momento, mientras tú cristiano y yo estamos aquí estudiando la Biblia, todos los incrédulos siguen la corriente de este mundo, influencia número 1, influencia número 2, una energía que sale ¿de quién? De Satanás. Está actuando en ellos. Esto, fíjense lo que está diciendo Pablo, está diciendo, ustedes, no, pastor, ¿y usted alguna vez ha visto un endemoniado? Toda la vida los vemos por todos lados. Hasta tú. No, ¿qué le pasa, pastor? Dios me libre. Todos los que no están en Cristo, el diablo de una manera u otra está ejerciendo poder sobre ellos. Todos. Por eso la exageración en el ministerio de liberación, o sea, fíjense bien, ¿qué es lo que nos sacó de aquí según Efesios 1.13 que ya Pablo describió en el capítulo anterior? ¿Alguien recuerda Efesios 1.13? Sí. Y él nos dio vida a vosotros cuando estaba muerto. No. Perdón. 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿Habiendo qué? oído. Oído la palabra de verdad. ¿Qué más? El evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Y habiendo creído en él, fuimos sellados. Entonces, oigan esto, ahí les va. Muy de vez en cuando, tú te vas a topar con alguien que manifiesta demonios. ¿Lo voy a entender? Pero todos estamos, en cierto modo, bajo el poder demoníaco cuando no estamos en Cristo. Casi nunca se va a manifestar. Y no le tienes que pasar a una persona por un proceso de liberación.
tienes que presentarle el Evangelio. El Evangelio solito libera. Y hay unos cuantos que sí hay que hacer algo más. Pero esa obsesión por esa cuestión es un malentendido de la teología bíblica. Por eso Pablo dice en otro lado, brevemente me voy a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, pero voy a leer desde el 24 para agarrar el contexto, para ustedes entiendan mejor. Porque ustedes se van a salir al campo misionero, algunos de ustedes, es nuestra oración. Cuando yo estaba más joven y no teníamos hijos, mi esposa y yo considerábamos seriamente irnos a las misiones, irnos a Uzbekistán. Pero no se dieron las cosas y pues no fuimos. Así que Dios nos mandó quedarnos y estar allí donde estamos. Pero alguien irá. Y nosotros pues tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, algunos de ustedes irá a algún lugar. Y se van a topar con la realidad de los demonios. De vez en cuando, de manera visible. Pero no se preocupen porque los tienen rodeados toda la vida. Ahorita mismo, ahorita que salgan de la clase, salgan aquí con su vecino tan amable y todo. O sea, hay suficientes demonios de sobra para cada uno. En serio, en serio. Ya van a ver cuando lleguemos al capítulo 6, cuando Pablo dice no tenemos lucha contra sangre y carne. La palabra lucha que él usó es la palabra lucha cuerpo a cuerpo. Lucha donde hay contacto físico. Están más cerquita de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Es más, algunos de ustedes duermen con ellos. Y algunas esposas ya no van a querer abrazar a los maridos. No lo agarren de excusa. ¿Ya ven por qué la Biblia nos dice que no nos unamos en matrimonio con los no creyentes? Y dice Pablo a Timoteo, que era el pastor en Éfeso. Fíjense, por si estamos en Efesios, 2 de Timoteo, dice allí, estoy en Efesios, en 2 de Timoteo capítulo 2, y Pablo le está dando instrucciones al pastor Timoteo y le dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para ¿qué? Enseñar. ¿Apto para qué? Para enseñar. ¿Apto para qué? Enseñar. Sufrido, que con mansedumbre ¿qué? Corrija. A los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Conocer la verdad. Fíjense bien. Y escapen del lazo de quién. Del diablo. O sea que ¿quién los tiene enlazados? ¿Quién los tiene amarrados? A los que están bajo el lazo de Satanás, entrampados, Satanás los tiene bien amarrados, los tiene bien atados. A los que están bajo el poder de Satanás, Dios quizás les conceda liberación. Y el medio que va a usar para darles esa liberación, ¿sabes cuál es? Es la enseñanza de la verdad y la corrección con la palabra de Dios. No nada más todas esas bullas, échale agua bendita y o sea, todo eso tiene su lugar en el reino de Dios. Pero lo que ustedes quizás no entendían y lo que estoy tratando de decirles, más bien lo que Dios nos dice por medio de Pablo, tanto a Timoteo, a los Efesios como a nosotros, es esto. La inmensa mayoría de los esclavos de Satanás y muchos endemoniados verdaderos, con el solo hecho de oír el Evangelio y la enseñanza bíblica, son liberados. No necesitas dones tan especiales, aunque sí Dios da dones de discernimiento y de expulsión de demonios. Pero la pura verdad, siendo enseñada como Dios la dio, como Dios manda, libera. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Enséñales. Tienes que tener buena actitud para que puedas enseñar, porque esa enseñanza es indispensable si en el caso Dios quiera liberarlos de la esclavitud de Satanás. ¿Me doy a entender? Por eso usted preocúpese por entender bien la verdad y compartirla, no nada más por recibir la unción para sacar demonios. Ya, empiecen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Y volvemos a Efesios. Porque cuando vayan al campo misionero, algunos de ustedes a veces se van a topar. Yo estaba una vez en la iglesia donde yo era uno de los pastores, una iglesia grande, y estaba el servicio y el pastor
Antes de empezar su sermón empezó a leer el capítulo de la Biblia. Eso fue todo lo que tuvo que hacer para que se manifestaran 3 endemoniados en la congregación. Solo por oír la palabra de Dios, no la soportaron. Entonces, tú no necesitas saber trucos y todo eso. Tú necesitas la Biblia, saberla y saber la verdad, y se van a sujetar los demonios. Pero ese no es el punto ahorita, nada más es un paréntesis. Volvamos a Efesios 2. Dice que los que no están en Cristo, en primer lugar, siguen la corriente de este mundo. El espíritu, el príncipe de la potestad del aire, opera en ellos, incluyendo a los que aún faltan ahorita. Sí, ahorita. El diablo está trabajando en ellos. Y lo menos que usted debe de hacer es salir a su casa y con su hermano, a un no creyente, decirle: hijo del diablo, no. No me toques, Satanás. No digas tú, se me vaya a meter el chamuco, ¿verdad? No se te mete el chamuco. Al contrario, se te puede pasar la santidad a él. Dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios 7 que cuando un inconverso está casado con una creyente y tienen hijos, por causa del creyente ellos son santos. No es que sean salvos, sino que hay una especie de bendición que por el creyente alcanza. En el Antiguo Testamento, el que quería ser santo no tenía que tocar todo, por todo lo contaminaba. Ahora estamos con el Espíritu Santo y lo que yo toco no me contamina, se santifica. ¿Entiende? Pero también habla de los que ya están unidos y uno ha creído en el Señor, ¿verdad? Sí, No que se vaya a tomar una persona incrédula. No, es obvio, estoy hablando de eso. Del que siendo incrédulos uno se convierte y el otro todavía no. A eso nos referimos, ¿verdad? Bueno, entonces la tercera influencia en la vida de la persona sin Cristo que se nos menciona aquí está en el versículo 3 de Efesios 2. Entre los cuales, bien todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces la tercera influencia en la vida de los muertos espirituales, valga la contradicción, los que no están en Cristo son llevados por el poder de 3 influencias. Dije, la influencia de este mundo, de esta era, de este sistema. 2, la influencia de Satanás a través de los espíritus que trabajan en la vida de la gente. Y 3, a través de los deseos de mis propios pensamientos y de mi propia carne. ¿La voluntad de quién queremos hacer cuando no estamos en Cristo? La voluntad de mis propios pensamientos. A mí se me ocurre. No. ¿Qué es mejor para mí? Lo mejor para ti es que te esperes hasta el matrimonio para cohabitar con una persona del sexo opuesto. Dice, no. Yo quiero del mismo sexo y ahorita. Yo soy más inteligente. ¿Me entienden? Así piensa la gente. Dice, la voluntad de Dios a mí me vale un sorbete. A mí mi voluntad es yo hago lo que yo quiero. ¿No decíamos así? A mí no me vas a decir lo que yo voy a hacer. Yo hago lo que yo quiero. ¿De ver? Sí, así éramos. Y de hecho Pablo termina con este énfasis. No solo nos habla de la condición y de las influencias, dice de la conducta, sino que él termina esta parte diciendo claramente en el versículo 3, no sé si observaron, esta realidad, oigan, esta realidad que acabamos de escribir y que Dios nos describe a través de Pablo, es una realidad universal. Dice el 3, entre los cuales también, ¿qué dice la siguiente palabra? Todos. ¿Qué dice? Todos. ¿Qué dice? Todos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Bebés. ¿Qué edad tiene su bebé? 2 años, muy bien. ¿Otros niños chiquitos? 3. 3 años, ok. Cuando ellos no han entendido el Evangelio, tienes tu monstruito, se está gestando. ¿Cuántos dice el versículo 3? Todos. No, pero mi bebé, si es un angelito, sí, caído, ¿verdad? Oiga, señor, ¿es usted la mamá de Pepito? Sí, ¿por qué? Oiga, es que su niño hizo esto. No, ¿cómo cree? No, mi hijo sería incapaz de eso. Si es igualito a mí, por eso, señor. Necesitamos que haga algo al respecto, ¿verdad? Sí, así. Todos nosotros
Todos nosotros. Por eso tenemos la naturaleza en contra. Imagínate, se casan dos cristianos que aman al Señor y están llenos de Cristo y engendran un monstruo espiritual. ¿En serio? ¿En serio? Tú no tienes que hacer nada malo para tener un inconverso en casa. Solo tienes que tener hijos. Y tú no eres tan buena gente como tú creías. Todos nosotros, aún, oigan lo que voy a decir, aún los hijos de los misioneros y de los pastores, nacen así. Ay, pero es hijo del pastor, mira lo que hizo, ¿no? Ese pastor. O sea, aguántenme tantito. Mi hijo no es salvo, denle chance. ¿Me entiendes? ¿O qué? O sea, pues, ¿cómo eras tú? ¿Cómo eras tú? ¿Por qué mi hijo tiene que comportarse como un regenerado cuando es igual que tus hijos? Yo estoy haciendo lo mejor que puedo para cooperar con Dios, pero al fin de cuentas, ¿no dice en Jonás? La salvación es del Señor. Yo también tengo que confiar que Dios va a hacer la obra en mis hijos igual que tú. Entonces hay que ser realistas. Todos nosotros estamos bajo esa realidad y nuestros hijos y nuestros nietos. Es una realidad muy cruda, muy, muy triste, muy desgraciada. Así éramos y así son todos los demás. Por eso, como decíamos, ¿cuál libre albedrío? ¿Quién quiere creer con esta realidad? Nadie. Pero, ay, cómo me encantan esos peros, ¿no? Dice en el versículo 4. ¿Cómo empieza el versículo 4? Pero Fíjense que bien, ¿de quién estuvo hablando? Versículos 1 al 3. ¿De quién? De los hombres, ¿verdad? Y ahora no va a hablar de los hombres. ¿De quién va a hablar? Dios. Todavía está Pablo explicando las obras de Dios. ¿Me entienden? Pero Dios. Dice, pero Dios. ¿Se fijan? Habló de nosotros cuando estábamos muertos en el pasado y ahora hace un contraste para enfocarse en la persona de quién. No en la persona de nosotros. No está diciendo cómo nosotros éramos y cómo nosotros somos. Él está diciendo cómo nosotros éramos y cómo nosotros vivíamos y cómo es Dios y lo que Él hizo. Ese es un contraste total. Acá nosotros, acá Dios. Allá lo que nosotros éramos, aquí es lo que Dios es. Acá lo que nosotros hacíamos, aquí lo que Dios hace. Y vamos a ver si es cierto lo que acabo de decir, si se puede ver en el texto. Y vamos a empezar a ver cómo está contrastando lo que nosotros éramos con lo que Dios es. Aquí se nos mencionan varios atributos de Dios. Fíjense bien, vamos a empezar viendo cómo nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos. Perdón. ¿Y qué dice aquí en el versículo 5? Estábamos muertos y ¿qué dice ahí? Nos dio vida. ¿Qué es lo contrario de muerte? Vida. Nosotros muertos y Dios es vivificador. ¿Verdad? ¿Sí o no? Otro contraste que vemos aquí. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Sí, estábamos bajo la ira de Dios. Y aquí se nos dice otra de las características de nuestro Dios. Que Dios es, ¿qué dice ahí? Rico en misericordia. Nosotros merecíamos ira y ¿qué nos dio a cambio? Misericordia, ¿verdad? No solo nos dio misericordia, éramos hijos de desobediencia y Él dice que hizo por nosotros su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Así que se nos describe a Dios como misericordioso, vivificante o vivificador, amoroso y más adelante, si ustedes se fijan acá en el versículo 7, también dice para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia en su... ¿Qué otro atributo se menciona de Dios? Su bondad. ¿Se dan cuenta? Nosotros éramos malos y Dios es bueno. Nosotros dignos de ira y recibimos la expresión de la misericordia, la bondad, la gracia, el amor y la vida de Dios. Entonces son atributos de Él. ¿Sí? Entonces no solo vemos cómo es Él, sino vemos también lo que Él hace. Aquí hay varios verbos cuyo sujeto es Dios en estas oraciones. Observen algunas de las cosas que Él hace por nosotros. Él, por ejemplo, aquí dice, nos amó. Dios nos ama, ¿verdad? Nosotros no lo amamos, Él nos amó. ¿Sí?
Esto nos recuerda lo que leímos en el capítulo 1, versículo 5, que decía, en amor nos predestinó. Él no solamente nos amó en la eternidad pasada, sino que en el día de nuestro llamamiento, Él nos amó dándonos sus gracias salvadoras. ¿Me doy a entender? Eso es lo que vemos aquí. Nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Y luego otra acción de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice ahí. Nos dio vida. Nos dio vida. No solo nos dio vida, dice que juntamente con Él, con Cristo, dice ahí, nos resucitó. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Observan eso? Todas estas son acciones hermosas que Dios hizo por nosotros. Entonces Pablo nos está explicando aquí un contraste muy claro entre lo que nosotros éramos y lo que Dios es. Entre lo que nosotros hacíamos, que era seguir la corriente de este mundo, andar. ¿Se acuerdan que es el verbo que él usa? Andábamos, caminábamos según la corriente de este mundo, bajo la influencia del espíritu maligno que es el diablo y sus demonios, y también haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y en contraste a esto, Dios nos dio su amor, nos dio vida, nos resucitó con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales, y ahora nos va a decir, después de explicar estas cosas, Pablo nos va a decir el propósito por el cual Dios hizo eso. ¿Por qué creen que Dios hizo todo eso? Ustedes. ¿Con qué propósito? Exactamente. Él va a decir que el propósito por el cual Dios hizo todo esto con personas que no lo merecían, y Él va a ser muy enfático en eso, no lo merecían. O sea, Él lo hizo por misericordia, no por méritos, ¿verdad? Son dos cosas completamente contrarias. Los méritos es lo que tú te mereces, de ahí viene la palabra mérito, ¿verdad? Por tu esfuerzo. Pero la misericordia es lo que tú no te mereces. La misericordia es la compasión en acción que Dios muestra por la miseria de alguien. La palabra misericordia viene de miseria. Entonces, los que califican para la misericordia de Dios son los miserables. Eso es la misericordia, es la expresión, es la compasión en acción que Dios tiene por los que están en miseria. Y entonces, si nosotros hemos sido objetos de la misericordia de Dios, por implicación es que nosotros éramos espiritualmente miserables. De hecho, creo que yo titulé este bosquejo yo lo titulé, si yo lo predico algún día en la iglesia, yo lo titulé grandeza por miseria. Porque nosotros teníamos miseria y es lo único que pudimos entregarle a Dios, y a cambio Él nos dio grandeza, la grandeza de su gracia y de su gloria. Fíjense, ahí en el versículo 7 se nos dice cómo el propósito por el cual Dios hace todo esto en los muertos espirituales que Él escogió es muy obvio. Versículo 7, ahora les voy a dar un tip para aquellos que son principiantes en el estudio y en la observación de las escrituras. Las palabras y las frases conectivas son muy importantes. Son como las bisagras de una puerta con la pared. Entonces, para que pueda haber al mismo tiempo un cambio de dirección en la puerta, pero que no se despegue de la pared, necesita una bisagra. En la Biblia se compone cada libro de la Biblia por diferentes bloques de ideas, expresadas en párrafos normalmente. Pero esos párrafos casi siempre están interconectados unos con otros con una frase o una palabra conectiva. Y es importante que el estudiante de la Biblia preste mucha atención a esas palabras. Esas palabras nos dicen si cierta acción o circunstancia o explicación que se da es antes o después. Si dice por qué, ya que, en consecuencia, nos está diciendo que hubo algo que produjo otra cosa, que vino antes, que es el origen o la causa de algo. Si dice para qué, como resultado, por lo tanto, así pues, está diciendo que esto que sigue es resultado, beneficio o un propósito por el cual sucedió estas cosas. Si se usan adverbios de modo, es decir, todas las palabras que terminan en mente, o cuando encuentran palabras como así como, de esta manera,
Esos son palabras que nos describen la manera o la forma en que se está realizando una acción primera. Y si ustedes encuentran pero, no obstante, sin embargo, son palabras que contrastan dos cosas diferentes, como tenemos el ejemplo aquí en el versículo 4. Así que esas palabras conectivas son muy importantes de prestar atención. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Aquí vamos a ver que la palabra para nos está explicando el propósito por el cual Dios salva, imparte vida, ama y hace todas estas cosas buenas por los que estaban perdidos, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el propósito, dice el versículo 7, ¿cuál es? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de los méritos de los hombres. ¿Eso dice? No. ¿Eso dice? No. ¿No? No. ¿De su qué? De su gracia, de su gracia. Ok, todo eso Dios lo hizo para mostrar ¿qué? Su gracia. Su gracia. Eso, ¿se acuerdan? Eso nos hace recordar el capítulo 1, versículos 6, 12 y 14, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Dios hizo eso para dar a conocer su gracia, para Él ser glorificado. Aquí vamos a ver que Dios hizo esa obra de redención por nosotros para mostrar su gloria de dos maneras, para mostrar su gloria, la gloria de su gracia en nosotros primeramente, versículos 7 al 9, y después para mostrar su gloria, la gloria de su gracia a través de nosotros en el versículo 10. Vamos a ver cómo lo dice Pablo, que Dios quiere mostrar la gloria de su gracia en nosotros, y ahí lo dice el versículo 7 primeramente, que Dios hizo todo esto para mostrar en los siglos venideros. ¿Cómo podríamos nosotros usar un sinónimo para los siglos venideros? Para los años que vienen, para la eternidad futura, ¿verdad? ¿Qué quería demostrar Dios? Dice, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego viene una palabra que dice, ¿por qué? Una vez más, ¿se acuerdan? Les dije, la palabra ¿por qué? Me está diciendo una causa. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Entonces, ¿fijan? Todo eso que Dios lo hizo de manera que nosotros no lo merecíamos. Eso es lo que llamamos la gracia, ¿verdad? El favor inmerecido. Todo eso Dios nos derrama un favor que no merecemos, y como resultado de eso Dios quería mostrarle a la eternidad futura, a todas las criaturas que existan, las riquezas de esa gracia de Dios, que en su bondad Él derramó para con nosotros. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Él le da un énfasis claro que el medio que Dios ha ordenado para que nosotros nos apropiemos de esa gracia es la fe, ¿sí? De lo cual ya habló en el capítulo 1, versículo 13, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del sello del Espíritu, dice, y ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿verdad? O sea, la fe, creer en el Señor Jesús, fuimos sellados con el Espíritu. Aquí se nos está diciendo que nosotros hemos recibido la gracia de Dios por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es enfático aquí el texto de que es un regalo otorgado gratuitamente por Dios. Y luego él agrega, no por obras. ¿Se acuerdan? No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, ¿para quién es la gloria? Entonces, ¿por qué Dios hizo todo eso? Para la gloria de Él y de su gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, el propósito por el cual Dios hizo toda la obra de redención es la gloria de Dios, la gloria de su gracia, no la gloria de ninguno de nosotros, que es ninguna. Porque ¿qué obras hacíamos nosotros? Ya lo demostró Pablo. Puro pecado, pura desobediencia. ¿Cierto? Entonces aquí está diciendo que Dios hizo todo esto para mostrar su gloria en nosotros. El resto de la eternidad, nosotros los salvos Dios nos ha convertido en un trofeo viviente de su gracia. Donde quiera que la gente nos ve, va a decir, al vernos van a decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que van a decir los ángeles y todo, decir, mira nomás, solo Dios pudo sacar de la basura
a un Luis Floriano y a convertirlo en un hijo de Dios. O sea, es un trofeo. Los trofeos no reciben la alabanza, demuestran quién es el campeón, ¿no es cierto? Sí. Nosotros vamos a ser los trofeos de la gloria de Dios en la eternidad. Cada vez, ese fue el problema del diablo. El problema del diablo es que Dios lo hizo, salud, tan glorioso. Dios reflejó la gloria en ese ángel, que cuando toda la gente lo veía, bueno, todos los ángeles lo veían, decían, wow, gloria a Dios, mira nada más lo que hizo Dios. Y él se ensoberbeció porque empezó a decir, ¿por qué le dan la gloria a Dios? Si yo soy el bonito, ¿verdad? Y su corazón se llenó de soberbia. Pero nosotros, Dios ha hecho lo inverso. Nosotros ya éramos títeres de Satanás, como demuestra él en el versículo 2. Pero Dios nos vuelve a la razón. Y ahora, cuando nos vean, nosotros nos vamos a sentir felices de glorificar a Dios y de que sea glorificado cuando vean la obra de su gracia en nosotros. ¿Ok? Bien. No solo Dios demuestra su gloria en nosotros, sino quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Versículo 10. Observen ahí conmigo, por favor. Dice el versículo 10. Ustedes lo deben conocer, si no es que hasta lo han memorizado. Dice, porque somos hechura suya. Somos nosotros la manufactura de Dios. Pero no solo se refiere a la creación física de nosotros, porque sí, es verdad, el Salmo 139 dice que el Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Pero también dice aquí, está hablando de la obra espiritual, del nuevo nacimiento, de la nueva obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí usa la frase en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo. No sé si percibieron a lo largo de los versículos 4 en delante, una vez más un énfasis en la mediación de Cristo en toda la obra de Dios. Y aquí lo vuelve a mencionar. Somos manufactura, somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es un versículo clásico de ver cómo es importante prestar atención a estas palabras conectivas, lo que llamamos conjunciones en la gramática o preposiciones y adverbios. Dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Y acá en el versículo 8 y 9 se dice que Dios nos dio su gracia por medio de la fe, y aquí en el versículo 10 se dice para buenas obras, ¿verdad? No es la cuestión invertida como enseñan las religiones, que dicen, yo hago buenas obras para ser salvo. Nosotros decimos, nosotros salvos para buenas obras, ¿correcto? Y entonces aquí se nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo que Pablo está diciendo es esto. Nosotros ahora somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Lo que Dios ha hecho nos ha convertido en nuevas criaturas. Ahora nosotros compartimos la naturaleza de Dios y de Cristo, ¿verdad? Entonces, por esa naturaleza que tenemos en Cristo, esa nueva creación que tenemos en Cristo, ahora nosotros vamos a hacer nuevas cosas, porque nosotros hacemos una expresión de lo que somos. Ahora que estamos en Cristo, podemos hacer las cosas que a Dios el Padre le agradan, que Él ordenó anticipadamente para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios que ha impreso en nosotros, que ha hecho nacer en nosotros, se va a manifestar a través de nosotros por medio de buenas obras. ¿Correcto? Así que Dios se glorifica, Dios demuestra su gloria en nosotros, salvándonos sin ningún mérito, y a través de nosotros manifestando las obras que demuestran el carácter que Él nos ha impartido. De otro modo dicho, una vez más, Dios hizo todo lo que hizo para la gloria de su gracia, para su gloria que se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. En nosotros, en nuestra nueva posición en Cristo, y a través de nosotros por las buenas obras que nosotros hacemos bajo esta nueva vida. ¿Está claro? Y termina Pablo diciendo, fíjese bien, yo lo dije cuando expliqué los primeros versículos, termina él diciendo para que anduviésemos en él. ¿Se dan cuenta?
para que anduviésemos en ellas. Entonces, él empieza la sección arriba y en el versículo 2, ¿alguien me lo puede leer otra vez, por favor? En los cuales Ok, en los cuales ¿qué? Anduvisteis. Él empieza la sección en los cuales anduvisteis y ahora termina la sección diciendo para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Antes andábamos haciendo lo que el mundo, el diablo y nuestra carne quería. Ahora que estamos en Cristo, hacemos las obras que el Padre quiere. ¿Se dan cuenta cómo Pablo termina cerrando esta sección con esa palabra clave? Y esto va a ser una palabra clave en toda la carta. Especialmente con esta palabra Pablo nos empieza a adelantar en la segunda sección, en donde él va a explicar con más detalle qué significa andar, qué significa vivir, qué significa demostrar con la conducta las realidades espirituales. Porque esa palabra andar abre el capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien quiere leerlo? Nada más por adelantarnos. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí él retoma la palabra andar y le va a explicar con lujo de detalle en la segunda sección qué es andar. ¿Qué es andar? Versículo, otro de los que recuerdo, si no me equivoco, el 17. A ver, vamos al 4:17, ¿qué dice? Esto pues digo, les requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la verdad de su mente. ¿Verdad? Que ya no ¿qué? Andéis. Una vez más habla de ese concepto que dice el 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una vez más, ¿verdad? Fíjense cómo andan. Entonces esa va a ser una palabra clave en la epístola para referirse a la responsabilidad cotidiana, a la vida cristiana, a la conducta del creyente, a su estilo de vida ahora en Cristo. ¿Sí? Pero eso lo vamos a dejar para la ocasión en que lleguemos ahí. Por ahora seguimos hablando de las realidades espirituales. Muy bien. ¿Qué nos enseña lo que acabamos de aprender? Vamos a terminar esta parte. ¿Qué nos enseña esto? Esta explicación de los versículos 2, 1 al 10. ¿Qué nos enseña de manera práctica? Bueno, en primer lugar nos enseña que realmente no hay manera que una persona pueda salvarse y responder al Evangelio a menos que Dios intervenga. ¿Ok? Con estos versículos 1 al 3 nos queda completamente demostrado que el hombre no es capaz de sacar nada que pueda contribuir con la obra de Cristo. Ni siquiera la fe. Aún la fe es un don de Dios. Es una obra que Dios concede al creyente. Aún el mismo arrepentimiento, según Hechos 11:48 por ahí, si no me equivoco. O sea, que donde dice, entonces Dios les concedió a ellos, a los gentiles, el arrepentimiento. Quiere decir que aún el arrepentimiento, la fe, que son indispensables para la salvación, son concedidos por Dios. Si Él no interviniera, si no mandara su Espíritu a inyectarle vida al pecador, el pecador no podría prestar atención al Evangelio, oírlo, comprenderlo y finalmente creerlo. ¿Me doy a entender? Por eso la obra de la regeneración es invisible y precede la conversión en términos espirituales, porque el Espíritu Santo tiene que generar vida para que el muerto pueda ver y oír, ¿me doy a entender? Espiritualmente el Evangelio y de manera resultante responder a esa llamada de Dios en el Evangelio. Por eso también el llamado, les dije en otra ocasión, es cuando Dios por su Espíritu, al oír nosotros el Evangelio, nos convence, porque ya Él obró en nosotros regeneración. No sé cómo funciona, no sé cuánto tiempo antes, si es un fragmento de segundo o si es unos minutos antes, yo no lo sé, pero lo que sí dice la Biblia es que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por medio de la renovación y de la regeneración del Espíritu Santo. Él tiene que generar en nosotros esa vida para que podamos captar el Evangelio y responder al Evangelio con fe y arrepentimiento, o al revés, con arrepentimiento y fe. ¿Me doy a entender? Pero eso a ustedes y a mí no nos compete saberlo. Lo que a nosotros nos compete es anunciar el Evangelio. ¿Ok? Así que eso, conclusión número 1 de esta explicación: no hay mérito en el ser humano, no hay mérito.
¿Ok? Segundo, la grandeza del amor de Dios. Pero de veras, Dios es maravilloso. O sea, estando como estábamos, y aún así Dios nos amó. Nos amó. Sin ningún mérito. Sin ningún mérito.